الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Y no digáis de los que cayeron en la causa de Allah que están muertos. No están vivos, pero no os dais cuenta. No, están vivos, pero no os dais cuenta. Y os pondremos a prueba con algo de temor y hambre. Y con pérdida de riquezas y de vidas y de frutos, pero dad la buena nueva a los pacientes, aquellos que, cuando les aflige una desgracia, dicen, en verdad, a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Dios Altísimo ha declarado en relación a aquellos que sacrifican sus vidas en su camino que no están muertos sino vivos. En la comunidad Ahmadía, la entrega de la propia vida en el camino de Dios Altísimo se practica desde hace más de 100 años. ¿Han sido en vano estos sacrificios? No. De hecho, aparte de elevar el estatus de estos mártires de acuerdo con su promesa, Dios Altísimo ha concedido a la comunidad un progreso aún mayor que antes. Mientras que, por un lado, estos mártires han adquirido una posición distintiva en el más allá que les ha sido particularmente reservado y que su estatus seguirá siendo elevado. Al mismo tiempo, han dejado tras de sí un legado brillante también en este mundo. Además, el hecho de haber sacrificado sus vidas en el camino de Dios Altísimo no es solo un medio de concederles la vida eterna, sino también un medio de insuflar nueva vida a la comunidad. Son estas mismas personas las que trabajan como un medio para garantizar la vida y el progreso de quienes dejan atrás. ¿Cómo pueden entonces considerarse muertos? El sacrificio de la propia vida de la comunidad Ahmadía, cuyo precedente fue el sacrificio de Hazrat Sahibzada Sayyid Abdul Latif Shahid, el mártir, se ha limitado generalmente a los Ahmadis de Afganistán y del subcontinente. En el Congo, África, un devoto Ahmadi sacrificó su vida por la comunidad en 2005. Recientemente, en Burkina Faso, que es un país del continente africano, los miembros de la comunidad demostraron colectivamente un ejemplo notable y verdaderamente único de máximo amor, lealtad, sinceridad, fe y convicción. A estas personas se les dio la opción de negar la veracidad del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y aceptar la creencia de que Jesús, alayhi salatu wassalam, está vivo
en los cielos y que descenderá de él, como resultado de lo cual salvarán sus vidas. Sin embargo, estas personas que estaban llenas de fe y convicción, una fe que era incluso más fuerte que las montañas, respondieron: todo el mundo va a morir. Si no hoy, mañana. Así que no podemos poner en juego a nuestra fe a cambio de salvar nuestras vidas. No podemos abandonar la verdad de la que hemos sido testigos. Y así cada uno de ellos, uno tras otro, entregó su vida. Sus mujeres e hijos también presenciaron estas escenas, pero controlaron sus emociones. Por lo tanto, estas son las personas que han escrito un nuevo capítulo de sacrificios en la historia del Ahmadiyyat, es decir, después de la vida del Mesías prometido alayhi wassalam, en la que Hazrat Sahib Zada Sahib radhiyallahu ta'ala anhu ofreció un sacrificio. Sacrificaron sus vidas en este mundo y a cambio alcanzaron la vida eterna. De hecho, cumplieron el juramento que habían hecho de sacrificar sus vidas, su riqueza y su tiempo, y lo cumplieron de tal manera que, a pesar de haberse unido más tarde, superaron a los que habían unido antes que ellos. Que Dios Altísimo permita que cada uno de ellos se convierta en el receptor de las buenas nuevas que Él ha concedido a aquellos que ofrecen sacrificios en su camino. A continuación hablaré brevemente de las vidas de estos mártires, vidas que demuestran que siempre fueron resolutivos y firmes en su fe. Según el informe, existe una comunidad en la ciudad de Dori, Burkina Faso, donde se encuentra Mehdiabad. El 11 de enero, a la hora de la oración del Isha, 9 ancianos ahmadís fueron martirizados uno a uno por negarse a renunciar al Islam Ahmadiyyat. Esto ocurrió en el patio de la mezquita delante de todos los que se habían reunido para la oración. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Según el informe, 8 miembros armados llegaron a la mezquita en 4 motocicletas a la hora de la oración de Isha, antes de acudir a la mezquita Ahmadiyya. Estos hombres armados estuvieron en la cercana mezquita Wahhabí, donde permanecieron desde la oración del Maghrib hasta la de Isha. Sin embargo, en esa mezquita nadie resultó herido porque solo vinieron a atacar a los Ahmadis. Cuando estos terroristas llegaron a la mezquita Ahmadiyya, se estaban realizando el adán, la llamada de la oración. Para entonces, algunos asistentes a la oración ya habían llegado y otros estaban llegando. Cuando terminó el adán, la llamada a la oración, los terroristas dijeron a los muaddin, el que llama el adán, que anunciara que todo el mundo debía entrar rápidamente en la mezquita porque habían llegado unas personas que querían hablar con ellos. Entonces, cuando todos los asistentes se reunieron, los terroristas preguntaron quién era el imam. Al-Hajj Ibrahim Bidiga Sahib les dijo que él era el imam de la mezquita. Y cuando preguntaron quién era el imam adjunto, Umar Uge Adramane Sahib dijo que él era el imam adjunto. Cuando llegó la hora de la oración, el imam Ibrahim Sahib pidió a los terroristas que les dejaran rezar, pero estos no se lo permitieron. Los hombres armados hicieron muchas preguntas al imam sobre las creencias de la comunidad musulmana Ahmadiyya.
a las que el Imam Sahib respondió con total firmeza y valentía. El Imam Sahib dijo que eran musulmanes y que creían en el santo profeta sallallahu. Los terroristas preguntaron a qué secta pertenecían y el Imam Sahib respondió que a la comunidad musulmana Ahmadiyya. Entonces preguntaron al Imam Sahib por nuestras creencias y él se las explicó. Los terroristas preguntaron si, según sus creencias, el profeta Jesús ﷺ estaba vivo o había fallecido. El Imam Sahib dijo que el profeta Jesús ﷺ había fallecido, y a pesar de todo, estos terroristas dijeron que, de hecho, Jesús ﷺ estaba vivo en los cielos y que volverá para matar al Dajjal y resolver los problemas de los musulmanes. Estas personas siguen aferrándose a esta esperanza. Preguntaron entonces quién era el Imam Mahdi. El Imam Sahib respondió que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani había venido como Imam Mahdi y Mesías prometido. Al final, estos hombres armados, después de escuchar estas palabras, dijeron que los Ahmadis no eran musulmanes y que con toda seguridad eran incrédulos. Tras esto, los hombres armados llevaron al Imam Sahib al centro de costura Ahmadiyya antiguo. En las paredes había imágenes del Mesías prometido y los jalifas de la comunidad Ahmadiyya. Con estas fotos llevaron al Imam Sahib de vuelta a la mezquita y luego preguntaron al Imam Ibrahim Sahib por estas fotos. Imam Sahib les dijo que eran los nombres del Mesías prometido y los de los jalifas, y les introdujo cada foto y dijo que el Mesías prometido había venido como Imam Mahdi el Mesías. Ante esto, los terroristas dijeron que la declaración del Mesías prometido de ese profeta era falsa. Dios no lo quiera. Luego estos terroristas hicieron grupos separados entre los que se habían reunido y los dividieron en niños, jóvenes y ancianos. Incluyendo a los jóvenes, los ancianos y mujeres, había aproximadamente entre 60 y 70 personas presentes en ese momento. Al otro lado de la cortina había unas 10 o 12 mujeres presentes para adoración. Tras dividirlos en grupos en función de la edad, los terroristas dijeron que a los Ansar, hombres de más de 40 años, que salieran al patio de la mezquita. En ese momento había 10 ancianos en la mezquita, entre ellos un discapacitado físico. Cuando se levantó para acompañar a sus hermanos Ansar, los terroristas le dijeron que no servía para nada y le obligaron a sentarse de nuevo. Cogieron a los 9 miembros, los llevaron al patio y les hicieron salir al patio y les dijeron al Imam Ibrahim Bidiga Sahib que rechazara el Ahmadiyya le perdonaría la vida. Y el Imam Sahib respondió: si lo desean pueden cortarme la cabeza, pero no puedo dejar el Ahmadiyya. No me es posible dar marcha atrás en la verdad que he aceptado. ¿Qué valor tiene la vida frente a la fe? Los terroristas colocaron un gran cuchillo en su cuello de Imam Sahib, le intentaron inmovilizarlo para matarlo, pero este se resistió y dijo: en lugar de dar mi vida tumbado, prefiero que me maten estando de pie. Al oír esto, dispararon al Imam Sahib y lo martirizaron. El primer martirio fue el de Imam al-Hajj Ibrahim Bidiga Sahib. Tras martirizar sin piedad al Imam Sahib, los terroristas pensaron que el resto de los hombres sentirían miedo y se apartarían de su fe. Así dijeron al siguiente anciano Ahmadí: renuncia al Ahmadiyya o tú también tendrás el mismo fin que tu imam. Con gran valor y valentía, este anciano dijo: no me es posible abandonar el Ahmadiyya. Nosotros también recorreremos la misma senda por la que nuestro imam ha entregado su vida. Al oír esto, le dispararon en la cabeza y lo martirizaron. A los que se quedaron atrás se les pidió a uno que renegaran del Imam Mahdi y abandonaran el Ahmadiyya, ya que si lo hacían no se les diría nada y se les permitiría vivir. Exhibiendo una determinación superior a las de las montañas, todos los miembros abrazaron y aceptaron el martirio con sumo coraje y valentía. Ninguno de ellos mostró el más mínimo signo de debilidad, ni renunció del Ahmadiyya. Uno tras otro fueron cayendo al suelo mientras eran martirizados, pero la fe de ninguno de ellos se tambaleó. Cada uno de ellos hizo gala de una firme convicción y valentía, y mientras enarbolaban el estandarte de su fe, dieron su vida en el camino de Dios.
Unas 3 balas fueron disparadas a cada uno de los mártires. Entre los 9 mártires había también hermanos gemelos. Después de martirizar a 8 personas, solo quedaba Umar Uge Adrame Sahib, que tenía 44 años. Por edad era el más joven de los mártires. Los terroristas le dijeron que era joven y que podía salvarse abandonando el Ahmadiyyat. Pero él respondió con gran valor: yo también estoy dispuesto a seguir a mi imam y a mis mayores y dar mi vida por el bien de mi fe, que es el camino de la verdad. Al oír esto lo martirizaron sin piedad. Al mencionar Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahid, el Mesías prometido al Islam habló sobre una visión. Al final de su libro, La narración de 2 martirios, escribió que Dios Altísimo declaró una visión que Dios Altísimo producirá muchos en su lugar. Y el Mesías prometido al Islam dedujo de esta visión la siguiente: espero que después del martirio de Sahibzada Sahib, Dios Altísimo traiga a muchos más en su lugar. Somos testigos de que hoy en día las personas que viven en África han seguido este ejemplo y han hecho justicia siguiendo estos pasos. Desde que los terroristas entraron en la mezquita hasta la discusión detallada sobre las enseñanzas y todo este calvario hasta que salieron de la mezquita pasó aproximadamente 1 hora y media. No podemos ni imaginar la angustia y el dolor que los niños y el resto del pueblo estarían padeciendo en ese momento, ya que sus mayores estaban siendo martirizados ante sus propios ojos. Tras abandonar la mezquita, los terroristas no huyeron de inmediato, sino que permanecieron en Mehdiabad durante un buen rato, y los hombres armados amenazaron a la gente de la mezquita diciendo: sería mejor para todos vosotros que abandonarais el Ahmadiyyat. Volveremos de nuevo, y si no habéis abandonado el Ahmadiyyat o si alguien intenta reabrir la mezquita, seréis todos asesinados. En cuanto a la información referente al establecimiento de la comunidad de Mehdiabad, se indica lo siguiente: la misión se estableció oficialmente aquí a finales de 1998. La comunidad creció rápidamente y en 1999 la inmensa mayoría del pueblo de Tiknibel aceptó el Ahmadiyyat, con lo que se estableció una comunidad sincera. Antes de aceptar el Ahmadiyyat, el imam de este pueblo, Al-Hajj Ibrahim Bidiga, era el imam wahabí más destacado de la zona. Prometió su lealtad tras una investigación exhaustiva. Tras jurar lealtad, se convirtió en un apasionado predicador, un intrépido misionero y un valiente soldado de la comunidad. Aún no lo he mencionado, pero se dice que cuando juró lealtad, sus amigos y compañeros eruditos le preguntaron por qué había aceptado. Respondió: he encontrado oro. Es el mandato de Dios Altísimo. Las profecías del Santo Profeta Sallallahu se están cumpliendo todas, y el Sagrado Corán da testimonio de ello, así que ¿cómo puedo rechazarlo y privarme de ello? De todas maneras, Imam Sahib era una persona muy culta. Todos los habitantes de este pueblo pertenecen a la tribu de Tamashek, y todos hablan la lengua Tamashek. Se dice que la población total de Tamashek es de unas 200.000 personas. El pueblo Tamashek se encuentra en todo Burkina Faso, Nigeria, Malí y Argelia. El 99% de ellos son musulmanes. La mayoría de ellos tienen creencias extremas wahhabí. Aunque no muchas personas Tamashek se convirtieron al Ahmadiyyat, los residentes Tamashek de Mehdiabad fueron los primeros en jurar lealtad al Mesías prometido del Islam, y tras hacer este sacrificio tan extraordinario han alcanzado su propio rango especial. En 2004, cuando se descubrió un gran yacimiento de oro en esa región, la empresa minera construyó una zona residencial cerca del pueblo y les dijo a todos que se mudaran allí. La mayoría de las personas que se mudaron eran Ahmadis, por lo que eran pocos los hogares no Ahmadis. Es decir, la nueva aldea que se formó estaba compuesta principalmente por Ahmadis. El imam Ibrahim propuso a la nueva aldea no se le diera el mismo nombre que ya tenía, por lo que se escribió por proponerle otro nombre a la aldea. Entonces se llamó Mehdiabad. En 2008, la IEEE construyó allí una aldea moderna con servicios de agua y electricidad.
Este fue el primer proyecto de aldea modelo en Burkina Faso y en todo el mundo. A través de este proyecto, el pueblo recibió servicios como electricidad, agua, una escuela de costura, etc. En cuanto a su entierro, consta en el informe que los terroristas estuvieron 1 hora y media en la mezquita y el ambiente era tan espantoso que los cuerpos de los mártires permanecieron inmóviles durante toda la noche. El peligro persistía ya que los terroristas habían salido del pueblo, por lo que si alguien intentaba sacar los cuerpos podían ser asesinados. En las inmediaciones había una base militar a la que se le informó del incidente, pero no acudió nadie, ni el personal del organismo de seguridad. Alguno se acercó al lugar. Los mártires fueron enterrados el 12 de enero a las 10 en Mehdiabad. Ahora presentaré brevemente a cada uno de los mártires. इब्राहिम साहब ने तजवीज़ दी कि इस गांव का नाम पुराना नहीं रखना, चुनांचे उन्होंने मुझे लिखा कि इस गांव का कोई नाम रखना। Haj दियाबाद रखा गया। Ibrahim Bidigia, el imam del que ya he hablado, tenía 68 años en el momento de su martirio. Debido a sus logros educativos, también vivió en Arabia Saudí por un tiempo. पहला मॉडल विलेज प्रोजेक्ट था। Fue un gran erudito del idioma tamashek y un exégeta del Santo Corán en su idioma. Hizo el juramento de lealtad en 1999. Antes de aceptar el Ahmadiyyat, el imam Ibrahim Bidigia era el imam principal de muchas aldeas. Numerosos eruditos de la zona se consideraban afortunados de poder sentarse en su compañía y aprender de él. Al menos una vez al año, los eruditos y predicadores de esa región venían a verle y sacar provecho de su compañía. El número llegaba en ocasiones a 500 y se quedaban con él durante una semana. Se dice que la reunión anual de eruditos e imanes se llevaba a cabo en su presencia. Según sus estudiantes, en aquellos días el imam Ibrahim Sahib decía: la verdad aún no ha salido a la luz porque solo unas pocas personas aceptan la verdad, aunque cientos de imanes vienen a estar en mi presencia y aparentemente se consideran musulmanes. Cuando la verdad salga a la luz, aquellos que la acepten serán pocos en número. Estas personas también me abandonarán. कबूल अहमियत से कबल इमाम इब्राहिम बिदिगा साहब कई देहात के चीफ इमाम थे। इस जोन के दीगर उलमा Era piadoso, justo y sabio, साबे इल्म करने को निशान y a la luz de las condiciones que había, dedujo que la verdad aún no se le había manifestado. Llegó a la conclusión de que estas personas se convertirían en la oposición y se comportarían como siempre han actuado los enemigos de los profetas. इनके शागिर्द बयान No obstante, había decidido en su corazón que aceptaría la verdad una vez que saliera a la luz. En 1998, cuando se estableció una misión Ahmadiyya permanente en Dori, el mensaje también llegó al imam Ibrahim. Fue durante una campaña de tabligh en un mercado cuando Al-Hajj Bidiga escuchó el nombre de Ahmadiyya por primera vez. Se enteró de que los Ahmadis creen que Jesús ﷺ había fallecido y difundían noticias sobre la llegada del Mesías y el Mahdi. Así también, Bidigia y otras 7 personas viajaron a la casa de la misión en Dori en busca de la verdad. Después de mucha investigación, aceptó el Ahmadiyya. Tuvo el honor de ser el primer Ahmadi en su zona. Nuestros enemigos objetan que atraemos a los peores y necesitados a jurar lealtad porque no tienen conocimiento de religión. Estos mártires han silenciado por completo a tales personas. और मसीह और मेहदी के आने की खबर देते हैं। Aceptaron la verdad después de comprenderla y entenderla, y después de eso se convirtieron en un modelo al hacer un sacrificio del más alto nivel.
Sin embargo, con respecto a Imam Ibrahim, se registra además, aunque ya se ha mencionado que fue un soldado intrépido de la comunidad, fue un predicador valiente y una verdadera encarnación de lo que es un devoto Ahmadi. La comunidad ahmadía se extendió por toda su región debido a sus esfuerzos de predicación. Estableció muchas comunidades locales en el área y participó activamente en sus actividades. Antes de aceptar el Ahmadiyya, creía que todas las demás sectas de musulmanes, aparte de los wahabíes, eran incrédulos. Según la creencia wahabí, mirar televisión, ir a la escuela, jugar o ver el fútbol o hacer dibujos son cosas ilegales. Sin embargo, después de aceptar el Ahmadiyya, se abstuvo de todas esas creencias erróneas y educó a otros sobre la verdad. También tuvo la oportunidad de asistir al Jalsa aquí en Reino Unido durante la época del Jalifa IV del Mesías en el año 2000. Se dedicó por completo a la predicación, como se ha mencionado anteriormente, incluso antes de aceptar el Ahmadiyya. Él era un hombre importante de influencia y el imán principal de muchas aldeas. Tras aceptar el Islam, se dedicó a la predicación y parecía como si no deseara nada más que propagar el mensaje. Había creado grupos de WhatsApp para predicar y dedicó un grupo especialmente para la gente de Tamashek. Ese grupo estaba formado por personas de Mali, Níger, Ghana, Arabia Saudí, Libia, Túnez, Costa de Marfil y otros países. Estaba continuamente ocupado en predicar a estas personas. Él grababa y les enviaba mensajes de audio, día y noche. Solo estaba ocupado en esto. Ya fuera de día o de noche, como respuesta a muchos opositores le enviaban mensajes calumniándolo. Por supuesto, se enfrentó a ellos. También recibió amenazas de muerte, pero nunca habló con nadie en tono enojado. De hecho, respondía a quienes le enviaban amenazas de muerte diciendo que les pagaría el viaje para que pudieran venir a matarlo. Alentó tanto a los misioneros como a los muallim, misioneros locales, a predicar, recordándoles que era una excusa decir que las circunstancias eran desfavorables y no permitían visitar lugares y predicar. Cuando las circunstancias eran desfavorables, solía decir que se podía predicar a través de los medios de comunicación. Ofreció pagar paquetes de datos de teléfonos móviles para aquellos que no podían pagarlos y alentó a todos a crear grupos en las redes sociales y participar en la yihad y predicar desde la comodidad de sus hogares. Tenía pasión por la predicación. Nasir Sidhu Sahib, un misionero que se sirve en Burkina Faso, dice: llegué a Burkina Faso en 1997 y el Jalifa IV del Mesías me había confiado la tarea del Dawat Lillah, la propagación. No conocía el idioma, así que pasaron 3 meses planeando todo. A partir de entonces viajé y visité varios pueblos y también conocí al imam del pueblo. Cuando se enteraron de la muerte de Jesús, ﷺ, y del advenimiento del Mesías y el Mahdi, Ibrahim Bidiga Sahib fue a la casa de la misión de Dori. Junto con otros 7 hombres se hizo varias preguntas. Permaneció conmigo durante 3 días y durante estos 3 días ni se durmió ni se dejó dormir. Luego todos se fueron, discutíamos todos los días desde la mañana hasta la noche mientras estaban allí. La semana siguiente volvieron y trajeron a otro imam con ellos y continuaron su investigación durante 3 meses seguidos. Aunque había recibido las respuestas a la mayoría de sus preguntas, aún no había expresado sus intenciones de ingresar en el redil del Ahmadiyya. No obstante, seguía escribiendo al Jalifa IV del Mesías para pedir oraciones. Un día el imam Sahib vino y llenó el formulario del Beit. También le pregunté acerca de otros hombres que visitarían la casa de la misión con regularidad y le pregunté cuándo harían el Bayat
y él respondió que todos harían el bayat también, pero él vino porque quería estar el primero entre ellos en entrar en el redil del Ahmadiyya. También tenía un gran amor por el califato. करेंगे मगर सबसे पहले अहमदियत में दाखिल होना मैं चाहता था, इसलिए मैं आ गया हूँ। खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का तलब था इनको। El Amir Jamaat de Burkina Faso बुर्किना फासो escribe que alrededor de 45 aldeas estaban bajo el mando del Imam Sahib, realizando la peregrinación, el Hajj, y permaneció allí para adquirir más educación. Hablaba और इस पूरे इलाके में muy bien el árabe y hacía mucho tabligh en la zona. Iba a las aldeas en bicicleta y por la gracia de Dios Altísimo iluminó a muchas personas con la luz espiritual de la Ahmadiyya. A través de él, muchos eruditos prominentes de la área ingresaron en el redil de la Ahmadiyya. Muchas de las comunidades en esa área se establecieron gracias a sus esfuerzos de tabligh. Cada vez que el señor Amir Ami visitaba Londres, Imam Sahib preguntaba cómo estaba el califa. Mostraba un gran amor por el califato. इस मोहब्बत की एक मिसाल यही है Un ejemplo de este amor es evidente en el hecho de que, a pesar de todo, de no saber el idioma urdu, miraba mis clases con los niños con gran atención como si fuera a entender lo que se decía. Él decía simplemente sentarse en esa reunión y observar era un medio para aumentar su fe. Cuidaba mucho a los invitados y generalmente hablaba muy poco, pero si alguna vez tenía que hablar por el bien de la comunidad, lo hacía de una manera muy apasionada. Era un misionero completo y mantuvo muchos debates y sesiones de preguntas y respuestas, tanto individuales como colectivas, con los no ahmadis. Otros misioneros de Burkina Faso, Mujib Allah Sahib, dice: conocí personalmente a estas personas porque visitaba en esa zona esa zona con frecuencia. Tenían un gran amor por el califato y eran extremadamente hospitalarios y leales. Cuando los jóvenes trabajaban todo el día, estos ancianos se sentaban a la sombra que se construyó afuera de la mezquita y veían MTA. Cuando fueron martirizados, inmediatamente recibí una llamada telefónica de un joven que me informó que estos miembros respetados habían sido martirizados. Les habían dicho que sus vidas serían perdonadas si renunciaban al Ahmadiyya, pero prefirieron el martirio en su lugar. Este joven me dijo entonces que si le martirizan, tampoco renunciaría el Ahmadiyya. Dijo que estos eran solo 9 miembros de Ansar. Sin embargo, si martirizan a todos, Khuddam y Lajna también, tampoco abandonarían el Ahmadiyya, inshallah. Este era el espíritu que estos miembros sinceros de la comunidad les habían inculcado. Cuando los ancianos entrenan a otros, el nivel de pasión y fe que se encuentra entre la gente es inmenso. El misionero local Maigatian Sahib dice: el imam Ibrahim Sahib estaba recibiendo amenazas de muerte. Unos días antes de su martirio me comentó que estaba recibiendo amenazas de muerte y que lo iban a matar. En cuanto a su excelente moral, afirma, trataba a sus familiares allegados con mucha amabilidad. Era normal en él tratar a los demás, a todos con compasión, sacrificarse por el bien de los demás y demostrar espíritu de sacrificio era una cualidad sobresaliente de él. Era un individuo muy honorable de la zona y la gente lo respetaba mucho. Siempre que Ibrahim Sahib tomaba una decisión, la gente la tenía en gran consideración y la aceptaba. Tuvo muchos alumnos y algunos de ellos sirven como misioneros y profesores en los países vecinos y muchos de ellos también sirven como profesores y misioneros locales de Burkina Faso. Fue un ejemplo para los demás en piedad, rectitud y para superarse unos a otros en buenas acciones. Siempre que podía, a los miembros que participaran en algún proyecto, primero lo hacía él mismo.
Si se pedían sacrificios económicos, él sería el primero en contribuir. Nunca se quedaba atrás en ninguna actividad de comunidad o convenciones anuales o cualquier otro evento. Rezaba las 5 oraciones diarias en la mezquita y era regular en la oración de Hajjud, oración voluntaria nocturna. Si alguna vez no estaba presente en un programa de la comunidad, significaba que estaba enfermo o de viaje. Nunca se preocupaba de gastar su dinero por participar en las actividades de la comunidad. Tenía 2 esposas y Dios Altísimo le había concedido 11 hijos de ellas. इखलास व वफा से मामूर थे ये लोग खिलाफत के शदाई और खुदाई अमल El señor Jalí Mahmud, el misionero, escribe que estas personas estaban llenas de sinceridad y lealtad, eran devotos hacia el califato y el Ahmadiyya. Escribe en 2008, cuando yo, es decir, su santidad, visité Ghana en el año del aniversario del califato y asistí a la convención anual. Allí miles de Ahmadis de Burkina Faso, Mali, etc. también vinieron a verme. En aquel momento, la comunidad de Ghana había hecho muy buenos arreglos para la comida y el alojamiento. Sin embargo, algunos miembros, incluidos los que habían venido de Dori, tardaron en recibir comida o tal vez no la recibieron en absoluto, y la última hora de la noche se compró algo de comida en el mercado y se les dio. En aquel momento les dije a un misionero que se encontraba conmigo que pidiera disculpas a esos miembros en mi nombre y los consolara. El misionero dice que fue a disculparse y cuando les comunicó su mensaje al Haji Ibrahim Saib, era el presidente de la comunidad. Él, junto con los demás miembros, dijo: hemos venido a encontrarnos con el califa de la época y ahora que lo hemos visto y nos hemos reunido con él, nuestro hambre y cansancio han desaparecido y no tenemos ninguna queja. De hecho, estamos sentados aquí y solo comentamos nuestro encuentro con el califa y obtenemos el agrado de ello. En cualquier caso, también me preocupa en aquel momento que hubieran recorrido una distancia tan larga y que muchos de ellos vinieran en bicicleta y no se hubieran tomado las medidas adecuadas para ellos. Y aunque se tomaron medidas inmediatas para hacer arreglos necesarios, sin embargo, mostraron un asombroso nivel de sinceridad y lealtad. Incluso en el momento en que recibí esta respuesta suya, me sorprendió lo fuertes que eran estas personas en su fe. Un mualim, al-Hajj Mahmud Deko Sahib, dice: Sharifo de Sahib vino a visitar Benín y Imam Sahib viajó 1000 kilómetros desde Burkina Faso en autobús por la noche y llegó allí a las 3 de la mañana. Fue un viaje agotador de 30 horas y las carreteras tampoco están en buenas condiciones, y sin embargo él estaba muy alegre y sonriente. Luego tuvieron que seguir viajando desde allí, lo que él también hizo junto con ellos y participó en todos los programas. Sentía una gran pasión por el tabligh, se ponía muy contento cuando observaba las mezquitas de Benín y decía: esto también es una prueba de la veracidad del Mesías prometido, el Islam. Además, durante los debates con los no musulmanes pronunciaba sus discursos con gran elocuencia y en árabe. En una ocasión había un debate entre los misioneros y Sharifo de Sahib y los misioneros dijeron algo inapropiado, por lo que él se levantó enfadado y quiso responderles, pero cuando le dijeron que no dijera nada, se sentó inmediatamente. Los no ahmadíes dijeron entonces que si ellos, es decir, los ahmadíes, los consideraban musulmanes, entonces debían ofrecer la oración detrás de ellos, y en respuesta él se levantó y dijo: ¿cómo podemos ofrecer salat detrás de quienes nos llaman no creyentes y aceptan al imam de esta era? Si aceptáis que el Mesías prometido a los Islam es el imam de esta época, entonces ofreceremos salat detrás de vosotros. Un misionero local jubilado de Benín escribe que él era una ilustración viviente del amor por el califato. A menudo decía: en el momento en que recibí el mensaje de la Ahmadiyya de un misionero pakistaní, me convertí en Ahmadi desde ese mismo instante. He aprendido que el éxito de uno en este mundo solo puede lograrse apegándose al califato, y solo este es el verdadero camino, y permaneceré firmemente establecido en él hasta mi último aliento. El misionero dice que realmente cumplió lo que había dicho. Otro misionero local de Benín
Isa Sahib, dice que le conocía desde hacía mucho tiempo. Era un Ahmadi que no tenía quejas contra nadie. Era un verdadero Ahmadi que estaba al frente de cada acto, ya fuera tabligh, predicar, difundir el mensaje del Islam. Siempre estaba al frente. Por esta razón, los otros 8 miembros Ansar residentes de Medina, por esta razón, los 8 miembros de Ansar también siguieron su ejemplo y sacrificaron sus vidas en el camino de Dios. El director de Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso escribe que una persona vio un sueño. Comentando el sueño, Hazrat Khalifa IV, al Jalifa IV del Mesías, escribió al Amir Jamaat diciendo: el sueño es bendito y significa que la tierra de este país era fértil y estaba preparada para aceptar la verdad. Después de mi gira, si Dios quiere, brillarán con luz propia tras aceptar la verdad. Que Dios permita que esto llegue a buen fin. Creo que el Jalifa IV del Mesías no llegó a visitar Burkina Faso. No obstante, viajé allí en una visita en 2004. El director escribe además: usted, es decir, su santidad, también afirmó que creía que la semilla que se ha sembrado en Burkina Faso dará rápidamente sus frutos duraderos. El pueblo de Burkina Faso era verdaderamente extraordinario. Me complace que Dios Altísimo les haya concedido la luz espiritual del Ahmadiyyat. La concentración y determinación que he visto entre los miembros de la comunidad en Burkina Faso es realmente asombrosa. Espero que los extraordinarios resultados de esta gira salgan a la luz en los próximos 2 o 3 años y que la comunidad progrese rápidamente, si Dios quiere. Le escribí esto después de mi viaje. De las comunidades de África he visto que un rasgo especial de los miembros de la comunidad de Burkina Faso era que cada uno de ellos deseaba abrazarme. Además, el amor que tenían en sus caras era ejemplar. El director escribe: además, hoy, con su extraordinario sacrificio, los sinceros devotos de Mehdi Abad han dado fe de tus palabras, de personas verdaderamente notables. El segundo de los mártires es Al-Sane Aj Maniel Sahib. En el momento de su martirio tenía 71 años, trabajaba como agricultor, aceptó el Ahmadiyya en 1999 y fue uno de los primeros Ahmadis del pueblo. Formó parte de la delegación que fue a la misión de Dori junto con el señor Ibrahim para informarse sobre el Ahmadiyya desde que juró lealtad. Siguió destacando por su sinceridad y lealtad, mantuvo un profundo vínculo de sinceridad y lealtad con el califato. Era regular en la ofrenda de las oraciones en congregación y en la ofrenda de las oraciones de Tahajjud. Siempre participaba en las contribuciones financieras y deja tras de sí un piadoso modelo para su familia. En general, la forma en que sacrificó su vida, su riqueza y su tiempo por la comunidad fue extraordinaria. Hablaba unas 4 o 5 lenguas locales de Burkina Faso, por lo que conocía a miembros de la comunidad de todo el país. Debido a que conocía otras lenguas, cuando se celebraba la convención anual se reunía con los invitados que hablaban otros idiomas y pasaba tiempo con ellos. La gente le apreciaba mucho y disfrutaba pasando tiempo en su compañía. Siempre que se anunciaba una iniciativa de la comunidad, se esforzaba por formar parte de ella. El año pasado, cuando se animó a los miembros de la comunidad a hacer Waqf Ardi, devoción temporal, el señor Hassan fue el primero en escribir su nombre de la comunidad Mehdi Abad. En la tragedia de Mehdi Abad también fue martirizado su hermano gemelo Hosseini Aj Malayel Saib. La siguiente mención es del señor Hosseini Aj Malayel Saib y, como se ha dicho, era el hermano gemelo del señor Al-Sane y también tenía 71 años en el momento de su martirio. Tuvo la oportunidad de jurar lealtad en 1999 y fue de los primeros Ahmadis de su pueblo. Formó parte de la delegación de los señores Ahlaj
con el señor Ahlaj Ibrahim, que fue a la casa de la misión de Dori para informarse sobre el Ahmadiyya antes de su martirio. Ejercía como Zaim Ansarullah en Mahdiabad, tenía la habilidad de organizar a sus hermanos Ansar de manera excelente, mantenía a los miembros involucrados en las actividades y programas de la comunidad, organizó muchos programas para su formación moral, se encargaba de la limpieza de la mezquita y otros lugares a través del Bokar y Amal, pagaba regularmente el donativo y ofrecía las 5 oraciones diarias en la mezquita, ofrecía las oraciones Tahajjud con regularidad. Como ya se ha mencionado, su hermano gemelo también fue martirizado en la tragedia de Mehdiabad. Entraron en este mundo en el mismo día y se marcharon también el mismo día. El siguiente mártir es Hamidu Aje Abol Manei Sabhib. Tenía 67 años, también trabajó como agricultor, por lo tanto aceptó la Ahmadiyya en 2012. Tenía un corazón muy puro y un carácter tolerante. Siempre estuvo en primera línea de los programas de la comunidad. Si se ausentaba en algún programa, se suponía que había un asunto urgente o que se encontraba indispuesto. De lo contrario, nunca se ausentaba de ningún programa. Fue uno de los que más ayudaron al imam Ibrahim Saib. Aseguraba que su familia seguía vinculada a la comunidad y le animaba a asistir a los programas de la comunidad. Aseguraba que su familia seguía vinculada a la comunidad. Pasaba la mayor parte del tiempo en la mezquita y veía programas de la MTA. Observaba con especial atención mis sermones de los viernes. Souli Aj Ibrahim Saib es el momento de su martirio, tenía 67 años. También trabajó como agricultor, era regular en sus 5 oraciones y en dar donativos. Era miembro activo de la comunidad Ansar, en un Ahmadi muy sincero, ayudó al señor Ibrahim y le prestó un gran apoyo. Por la gracia de Dios era muy intelectual y tenía por costumbre entablar conversaciones sobre temas religiosos y profanos. Siempre con los miembros de Ansar de la comunidad participaban en una discusión y él estaba presente. Era una persona muy noble y amable, y entre su cualidad estaba tratar amablemente a todo el mundo, tanto jóvenes como mayores. De camino a la convención anual o reunión, alguna vez se enfrentaba a otro miembro no tenía dinero para asistir y no tenía suficiente para el viaje, él mismo pagaba para que pudiera asistir. Viajar fuera de Dori estos días era muy difícil debido a la presencia de terroristas en la zona. A pesar de que todos estos peligros, viajó desde Mehdiabad a la convención anual de Burkina Faso, que tuvo lugar en la última semana de diciembre. Luego estaba Osmane Aje Sudeya Saib, tenía 59 años, era un Ahmadi valiente y con coraje sacrificaba su riqueza y su tiempo por el bien de la comunidad, y al final Dios Altísimo le concedió la oportunidad de sacrificar también su vida. Durante la construcción de la mezquita Mehdiabad proporcionó agua y prestó una gran ayuda durante todo el proceso de construcción. Era regular a la hora de ofrecer sus oraciones y dar limosnas. De la manera de lo que ganara, primero pagaba chanda. ¿Puede una persona con tal mentalidad haber jurado lealtad por avaricia al dinero, como afirman los oponentes? Era empresario de la profesión y tenía un negocio de zapatos. Si una persona acudía a él para comprar un zapato, pero no podía permitirse comprar un par de zapatos o no tenía suficiente dinero, nunca dejaba que se fuera con las manos vacías. Si el cliente no tenía suficiente dinero, le decía que podía pagarle más tarde. También está Ali Aje Magael, que nació en 1970, aceptó el Ahmadiyyat junto con su padre en 1999. También trabajó como agricultor. Era muezzin, el que proclama la llamada a la oración de la comunidad Ahmadiyya de Bilare. Hace poco, cuando se vio obligado a abandonar un pueblo por culpa de los terroristas, vino y se instaló en Mehdiabad. Era un Ahmadi muy sincero, era regular en sus oraciones y daba chanda. Se esforzaba por participar en todas las actividades de la comunidad. También era Moussa Ajidrani, que tenía 53 años en el momento de su martirio. También se dedicó a la agricultura. Cuando se trataba de actividades de la comunidad, él estaba en primera línea. Antes de aceptar el Ahmadiyyat, era un miembro activo de la secta Wahhabí. Ofrecía regularmente sus oraciones, así como las oraciones de Tahajjud. Acudía a la mezquita para la oración Maghribi y regresaba a casa tras ofrecer las oraciones de Isha. Pasaba el tiempo entre Maghrib y Isha en la mezquita recordando a Dios Altísimo. Me escribía cartas con regularidad pidiéndole oraciones y me decía que tenía por costumbre rezar por el Jalifa.
मुतलिक हर कोई गवाही देता है कि एक हकीकी मोमिन और मुखलिस फिदाई El noveno es Aje Abdrame Aguma, tenía 44 años en el momento de su martirio, como ya se ha dicho, era el más joven de los mártires. Aceptó la Ahmadiyya en 1999 a la edad de 20 años, tras la cual su conexión y sinceridad con la comunidad siguieron creciendo. Era un miembro sincero, apasionado de la comunidad Mehdiabad. इनकी शहादत के वक्त मुचवाली Era la mano derecha del imam Ibrahim y también era el imam adjunto de la comunidad de Mehdiabad. Cuando los terroristas entraron en la mezquita, के बाद जमात के साथ ताल्लुक और वफा में tras preguntar por el imam Ibrahim, le preguntaron quién era el imam adjunto. Sin dudarlo, dijo que era él. Siempre era de los primeros en llegar a la mezquita, rezaba con gran fervor, ofrecía regularmente oraciones de tahajjud, también llevaba a sus hijos a la mezquita y prestaba especial atención a su formación moral. También me escribía cartas con regularidad. Era experto ciclista y hacía largos viajes por la zona. Recorrió 265 kilómetros de Dori a Gaudou 4 veces para el Ijtima Juddamul Ahmadiyya. En 2008 formó parte del grupo que viajó en bicicleta de Burkina Faso a Ghana para asistir al Jalsa de jubileo del Califato. La palabra AG que se ha utilizado en cada nombre, según tengo entendido, basándome en sus informes, equivale a Ibne, refiriéndose a de que eran hijos, significa AG, lo que indica que son hijos de tal o cual persona. ये हर लफ्ज़ के साथ आग का लफ्ज़ En cualquier caso, también se dice de él que cuando 8 personas fueron martirizadas, Aji Adrame Agouma fue el único que quedó. Era el más joven de los mártires. फलां का बेटा इब्न फलां Los terroristas le dijeron que aún era joven y que podía salvar su vida denunciando el Ahmadiyya. Él contestó valientemente diciendo que seguiría el mismo camino de los sacrificios que realizado por sus mayores y que estaba dispuesto a sacrificar su vida por la causa de la fe. En ese momento recibió un brutal disparo en la cara y fue martirizado. अहमदियत से इनकार करके अपनी जान बचा सकते हो Las condiciones en Burkina Faso son en general calamitosas. Los terroristas están causando estragos en varias zonas. Hace solo unos días el Qaed Sahib de Dinia vino a la casa central de la misión en el cuartel general y dijo que había una tienda de comestibles en su pueblo y que un día un terrorista fue allí, esto en una zona completamente diferente. Fue a comprar algo y estuvo mirando por todas partes. En la tienda había fotografías del Mesías prometido, del Sureto Islam y de los califas. Preguntó a Qaed Sahib de que quién eran las fotos. Qaed Sahib respondió que se trataba de imágenes del Mesías prometido y sus califas. Él respondió diciendo que ese no era el Mesías prometido, sino que algunos musulmanes simplemente se habían reunido y habían formado un grupo, y ese era precisamente el grupo de los incrédulos. Antes de marcharse amenazó a Qaed diciéndole que retirara las fotos, pues de lo contrario, si la próxima viniera seguían allí, no le iría bien. Sin embargo, el Qaed Sahib dejó allí las fotos tal como estaban. Unos días más tarde, esa persona volvió para comprar algunas cosas y vio que las fotos seguían allí, así que se marchó. Qaed Sahib relató este incidente e incluso pidió más fotos. En lugar de asustarse, dijo que pondría estas fotos también en otros lugares. Toda esta zona está controlada por terroristas desde hace mucho tiempo, mientras que el gobierno no tiene ningún control allí. Esta zona limita con Mali y, por otro lado, Dori hace frontera con Níger. De este modo, todo el cinturón queda bajo su control. En cualquier caso, estas son las estrellas brillantes del Ahmadiyyat que han dejado tras de sí un gran ejemplo. Que Dios Altísimo aumente su descendencia en sinceridad y lealtad. El enemigo piensa que los martirios conducirán al fin del Ahmadiyya en la zona, pero si Dios quiere, el Ahmadiyya florecerá y crecerá allí incluso más que antes. La administración de allí, incluido el Amir, debería ser sensata e idear un plan de propagación, además de tranquilizar a la población. Que Dios Altísimo siga concediendo a las familias paciencia y fortaleza. Que Él les permita comprender el propósito por el que sus mayores sacrificaron sus vidas. En cualquier caso, tendremos que ser prudentes e idear un plan allí, ya que ya les he dicho que antes también que deben salir de a difundir el mensaje. Con el fin de satisfacer
las necesidades de las familias de los mártires y ayudarles a recuperarse durante la era del durante el califato del cuarto califa del Mesías. Se creó un fondo conocido como el Fondo Sayyidina Bilal, que se destina a familias de los mártires. Estos días después de que se produjera este incidente, algunas personas a nivel individual y otras organizaciones e incluso comunidades han estado enviando donaciones para ayudar y cubrir las necesidades de la familia. Sin embargo, cuando ya se ha establecido un fondo, todo el mundo debe hacer sus donaciones al Fondo Sayyidina Bilal. Y luego pueden especificar que estas donaciones son específicamente para los mártires en el Mehdi Abad de la comunidad de Dori. En cualquier caso, la sede tomará la última decisión. Se hagan donaciones o no, la sede tenía que atender las necesidades de estas personas y lo hará, y si Dios quiera. No obstante, quienes deseen hacer donaciones deben hacerlo con el Fondo Sayyidina Bilal. Esto no es un favor a las familias de los mártires, de hecho es nuestro deber ocuparnos de sus necesidades y satisfacerlas. Al final presentaré una cita del Mesías prometido a la Salam en la firma: no penséis que Dios dejará que os desperdiciéis. Sois una semilla sembrada en la tierra por la propia mano de Dios. Dios dice que esta semilla crecerá y florecerá y se ramificará en todas direcciones al convertirse en un gran árbol. Si Dios quiere. Por eso, bienaventurado el que cree en las palabras de Dios y no teme las pruebas que aparecen en el camino, porque las pruebas son necesarias para que Dios os pruebe. Estas personas que hicieron este sacrificio han pasado esto en juicio. Ahora es una prueba de fe y certeza para los que han quedado atrás, que Dios Altísimo les concede la capacidad y a nosotros también de permanecer completos en nuestra fe y certeza. Que Dios Altísimo continúe elevando la posición de estos mártires, que haga que su sacrificio dé frutos, como resultado de los cuales podamos ver que las verdaderas enseñanzas del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se extienden rápidamente por todo el mundo. Que el mundo se libre de su ignorancia y que la verdadera soberanía del Dios único se establezca en el mundo. Junto con los funerales de estos mártires, dirigiré ahora, después de las oraciones, se celebrarán también las oraciones fúnebres en ausencia de los siguientes miembros sinceros. Uno de ellos es el Dr. Karimullah Zirbi, hijo de Sufi Judá Bakhsh Zirbi Sahib. Era estadounidense y falleció el 4 de enero a los 83 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era Musi, participante del sistema del Al-Basir. Su padre, Sufi Judá Bakhsh Sahib, juró lealtad en Qadian de la mano de Hazrat del Jalifa II del Mesías en 1928 a la edad de 17 años. Karimullah Zirbi era también yerno de Malik Saifur Rahman Sahib. Era una persona muy erudita y autor de varios libros. Siempre estaba dispuesto a realizar servicios a la Yamad. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. El segundo funeral es el de la esposa de Zirbi Sahib, Ammatul Latif Zirbi Sahiba, que era la esposa de Karimullah Zirbi. Vivía en Estados Unidos y era hija de Malik Saifur Rahman Sahib. Falleció el 6 de enero, 2 días después del fallecimiento de su marido, a la edad de 78 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Era Musia, como ya he mencionado, era hija de Malik Saifur Rahman Sahib y su madre se llamaba Ammatul Rashid Shaukat, que solía ser editora de la revista Al-Misbah en Rabwa. Nació en Qadian, le apasionaba aprender, era muy culta y tenía un máster. También tuvo la oportunidad de prestar grandes servicios a la comunidad. Que Dios Altísimo conceda a la fallecida su perdón y misericordia. Su hermano Malik Mujibur Rahman Sahib escribe que sobre su hermana y su cuñado.
Eran una pareja muy cariñosa, soportaron muchas dificultades, pero nunca se quejaron de nada. Nunca les oía hablar negativamente de nadie. Ambos eran profundos océanos de conocimiento. Hasta sus últimos días trataron a todo el mundo con cariño y se ocuparon de sus necesidades y mostraron mucho amor y compasión. Mashallah, का ध्यान की है। vivieron vidas completas y plenas. पढ़ी लिखी थी, एमएससी किया हुआ था, जमाती खिदमत Tenían un impacto positivo. मरहुमा से भी मफरूज और रहम का सलूक फरमाए। इनके भाई मलिक मुजीबुर रहमान साहब अपनी बहन और बहनोई के बारे में लिखते हैं कि बहुत मोहब्बत करने वाला जवान Tenían un impacto positivo ने बर्दाश्त की। en todos los que estaban a su alrededor मैंने उन्हें कभी किसी के बारे y eran ancianos. में गुफ्तगू करते नहीं देखा। दोनों इल्म के गहरे समुंदर थे। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हर किसी के साथ मोहब्बत करने वाले, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने और बेपनाह प्यार और मोहब्बत करने वाले थे। माशाअल्लाह बड़ी भरपूर और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। अपने मुआशरे और माहौल में दूसरों पर नहायत मुस्बत असर डालने वाले और अच्छा रसूल Que Allah conceda a todos su perdón y misericordia. सलूक फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر